bendiga. Les habla la pastora Silvia Cortés de la iglesia Life en el Camino Church y este es su programa Minutos de Vida. Hoy les saludo muy especialmente a todas las personas que se están conectando con nosotros, a cada persona que está lista para escuchar este programa, que se conectan de diferentes ciudades, de diferentes países, de esta zona, de la zona metropolitana de Washington, D.C. Reciban un saludo muy especial y estoy muy agradecida con el Señor porque ustedes están ahí listos, atentos para aprender de la palabra del Señor, para escuchar lo que las Sagradas Escrituras tienen para ustedes en este día. Y en este día quiero hablar un poco acerca de cómo la palabra de Dios es muy importante cuando estamos pasando por aflicción. Y es porque todas las personas pasamos por esa escuela de aflicción y necesitamos tener herramientas para poder salir adelante en medio de las situaciones de la vida. Todas las personas pasamos por momentos de dolor, por momentos de tristeza, por momentos de angustia y por esa escuela de aflicción. Y sobre todo el Señor, Dios, el Señor Todopoderoso, usa la aflicción para formar a sus hijos, para fortalecer la fe, para llevarles a un nuevo tiempo, para permitir que cada uno de nosotros seamos formados y seamos transformados en nuestro ser interior. Así que la aflicción tiene un propósito. La Biblia habla acerca de la aflicción. Si tú has pensado que al hacerte cristiano las aflicciones se van a ir, quiero decirte que no se van a ir, van a estar ahí, pero el Señor va a estar contigo. Entonces hay una gran diferencia porque vamos a tener al Señor, al Dios Todopoderoso, para ayudarnos en medio de esos valles de sombra de muerte. A través de todo el Señor nos va a tomar de su mano y nos va a ayudar y no nos va a dejar en ningún momento. Pero la aflicción va a estar. En algún momento de la vida tú vas a tener que pasar por momentos difíciles y definitivamente no podemos dejar de lado esta realidad, sino que es parte de la vida, es parte del propósito de Dios. Y eso no quiere decir que Dios sea malo, sino que Dios usa la aflicción. La Biblia habla de la aflicción y es parte de un propósito que tiene Dios. Y la aflicción obra para nuestro bien. La aflicción tiene su propósito de cambio, de transformación en nuestro ser interior. Entonces, aún los grandes hombres de Dios, los hombres que amaron a Dios con todo su corazón, que están escritos en la palabra de Dios, ellos también pasaron momentos difíciles. Así que no se te haga raro si tú estás pasando por dificultades. Es parte de un proceso de Dios, es un proceso en nuestra vida de fe, ¿sí? Es parte como el Señor moldea nuestro carácter, es como parte de lo que Dios hace para fortalecer nuestra fe. Y en medio de esas dificultades, el Señor saca lo mejor de nosotros y también saca aquellas cosas que no están bien para que nuestra vida sea transformada. Así que encontré una frase muy bonita y es que la escuela de la cruz es la escuela de la luz. ¿Y saben por qué? Porque esa escuela de sufrimiento, esa escuela de pasar aflicción, descubre lo que realmente hay en nuestro corazón, descubre la vanidad, descubre la bajeza, descubre nuestra maldad, descubre todo lo que nosotros hemos puesto por primer lugar que no es el Señor. Entonces, esa escuela de aflicción nos lleva a ver la luz espiritual, es decir, podemos ver lo que el Señor está haciendo en nuestra vida y hay una transformación, hay un cambio. Y en esa aflicción también hay una etapa donde el individuo se despoja de su mundo natural, ¿sí? Porque entiende que ese mundo natural tiene que ser soltado en las manos del Señor. Y entonces el individuo comienza a confiar en Dios. Y creo que
esa es la principal razón, una de las principales razones por las cuales el Señor permite que pasemos por aflicción. Nosotros necesitamos como seres humanos comenzar a confiar en Dios, a conocer quién es Dios. Y eso fue lo que experimentó Job a través de todo su sufrimiento. Él pensaba que conocía a Dios, pero a través de esa escuela de aflicción se dio cuenta que solamente conocía a Dios de oídas, de lo que había escuchado, de lo que le habían contado. Y aunque era un hombre que amaba a Dios, que era un hombre fiel, era un hombre que amaba al Señor con todo su corazón, él necesitaba conocer realmente a Dios, él necesitaba saber quién era Dios en realidad y lo pudo ver en cada momento de su vida, en cada etapa de esa escuela de aflicción. Él pudo ver al Señor acompañándole, él pudo ver al Señor escuchándole, él pudo ver al Señor en medio de esos momentos de frustración donde él pudo abrir su corazón y pudo decirle a Dios todo lo que sentía. El Señor estuvo allí escuchándole y el Señor estuvo allí para fortalecerlo y para darle la salida. Así que la aflicción tiene un propósito, pero hoy quiero hablarles sobre todo de cómo esa aflicción la podemos sobrellevar de una manera muy bonita. Y es con la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy importante, no solamente porque transforma nuestra mente, saca de nuestro corazón tantas cosas que no son, tantas cosas que nosotros tomamos del mundo y de lo que escuchamos en la radio, en la televisión, de lo que escuchamos, de lo que vemos en el internet. Todo eso se llena en nuestra mente y vamos aceptando cosas equivocadas, vamos aceptando cosas que no debemos aceptar. Pues la palabra del Señor tiene los pensamientos de Dios y a través de esos pensamientos de Dios, lo que Dios tiene para ti está escrito ahí. Por eso tú debes leerla, por eso tú debes tomarla como parte de tu vida. Y una de las principales razones o del valor de la palabra de Dios es que nos ayuda en medio de esa escuela de aflicción. Y en el Salmo 119, en el versículo 65 en adelante, el salmista empieza a hablar de cómo esa palabra lo ayudó en medio de esa escuela de aflicción. Y lo primero que yo quiero decirte hoy es que cuando estés pasando por esa escuela, no olvides en ningún momento que Dios ha sido bueno y que todo lo hace para buscar tu bien. No olvides que Dios es bueno. En el Salmo 119, versículo 65, dice el salmista: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. ¿Sabes? El Señor es bueno y el Señor hace cosas buenas para nosotros y esas cosas las hace conforme a la palabra de Dios. O sea que no hay nada que se pueda salir de la palabra de Dios. El Señor está listo para obrar, listo para escuchar, listo para atender tu llamado en medio de lo que estés pasando. Si bien es cierto, quizás muchas de las cosas que vivimos Dios las permite, definitivamente Dios las permite, pero en medio de esos tiempos no olvides que Dios es bueno. No olvides que Dios hace todo bueno y que su misericordia es para siempre y que esa bondad está conforme a su palabra. El versículo 68 dice: bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Sabes, podemos pasar muchas aflicciones, podemos pasar muchas cosas, pero no podemos olvidar en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de lo que estés pasando, ten presente que Dios es bueno y que Dios hace cosas buenas, que la bondad de Dios está sobre tu vida, está sobre tu casa, está sobre tu familia y está sobre todas
tus cosas. También quiero decirte que en esa escuela de aflicción, en esa escuela que el Señor te pasa, también el Señor nos quiere enseñar sabiduría y entonces allí vamos a aprender cómo actuar a través de la palabra de Dios. Y hay un requisito y es que nosotros necesitamos creer en la palabra de Dios. Entonces, si estamos pasando por un momento de aflicción o por un momento de prueba, toma esa palabra de Dios y permite que el Señor te enseñe lo que te quiere enseñar, no solamente a través de la aflicción, sino de cómo vas a tomar esa palabra para que tu vida sea enseñada, para que tú conozcas a Dios. A través de la palabra conocemos a Dios. Entonces, tú tomas los versículos, tú tomas las promesas de Dios, tú estudias una historia bíblica, la tomas y grabas en tu mente versículos y vas a ver cómo el Señor va a usar esa palabra para enseñarte y para dirigir tu camino. Es muy importante que aprendas a ver lo que el Señor te está enseñando a través de lo que tú estás pasando, a través de esa escuela de la aflicción, ese dolor que estás pasando, pero también que tú puedas ver en la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios te va a mostrar, a dirigir, a enseñar lo que el Señor quiere para ti a través de la prueba y tomando la palabra de Dios. Dice el versículo 66 del Salmo 119, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Si nosotros queremos ser personas enseñables, que definitivamente es muy importante que seamos personas enseñables, no importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo, cuántas cosas sabes o cuánto tiempo ha pasado, que quizás tú sabes muchas cosas y te has dedicado a estudiar, no importa. Siempre ten un espíritu enseñable, siempre ten un corazón listo para aprender. Y en el Señor siempre vamos a tener que aprender. El Señor nos va a llevar de triunfo a triunfo y de victoria en victoria y de enseñanza en enseñanza, porque Él no nos va a dejar planos toda la vida, no nos va a dejar igual, sino que siempre esa escuela de la aflicción Dios la usa para llevarnos en un proceso de Dios. Y por eso necesitamos la palabra de Dios, para que podamos también aprender de ella y saber cómo seguir adelante, cómo caminar en medio de esa aflicción. 3, pues permite que la palabra de Dios ordene tus pasos. Si tú estás pasando por aflicción, permite que la palabra de Dios ordene tu caminar. También Dios permite que pasemos aflicciones para ordenar nuestros pasos. Y la palabra de Dios te va a decir por dónde caminar. Hay otro versículo que dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pues precisamente es en esos momentos donde la aflicción viene, que vienen tantas cosas a nuestra mente y quizás pensamientos negativos, cosas que el enemigo quizás quiere poner en tu mente para que mejor no vuelvas a la iglesia, no leas la Biblia, no ores, porque ¿para qué? Es como que ¿qué sentido tiene? Pues yo quiero decirte que aún cuando estemos pasando por esa escuela de aflicciones, cuando más necesitamos leer la palabra de Dios, porque ella va a ordenar nuestros pasos, es decir, nos va a dirigir, nos va a decir por dónde caminar, va a dirigir nuestro caminar. Dice el versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Sabes que en medio de la aflicción somos humillados, somos quebrantados, pero con un fin, y es que guardemos la palabra de Dios. Entonces, nuestros pasos son ordenados, nuestros pasos también son encaminados,
porque el Señor quiere encaminarnos, no nos quiere descarriados, no quiere que estemos caminando o quizás torciendo el camino, caminando por donde el Señor no quiere. El Señor está pendiente de ti y pone también personas para que estén pendientes de ti. El Señor no quiere que te extravíes del camino, no quiere el Señor que te vayas por caminos equivocados. Entonces a veces el Señor permite esa humillación, ese quebrantamiento en tu corazón, porque quizás has estado descarriado y el Señor quiere ordenar tus pasos. Entonces, cuando te sientas que estás humillado o quebrantado, entonces busca aún más la presencia del Señor. Toma la palabra de Dios y permítela, guárdala en tu corazón y permítela que ella ordene tus pasos, que el Espíritu Santo use esa palabra para que tus pasos sean ordenados, para que tu caminar diario sea dirigido por el camino que debe estar. El Señor está listo para eso, así que definitivamente necesitamos ordenar nuestros pasos, necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos tomar la palabra de Dios como parte de nuestra vida. No podemos dejarla de lado, no podemos dejarla solamente para cuando vamos los domingos o cada 15 días a la iglesia, sino que yo te animo para que tomes el tiempo para leerla, para que todos los días hagas un hábito de lectura donde tú puedas permitir que Dios te hable, porque acuérdate que son los pensamientos de Dios los que están ahí, lo que Dios tiene para ti y cómo el Señor quiere transformar tu vida está en la palabra de Dios. Y lo que más quiere transformar es tu pensamiento. Nuestro pensamiento tiene que ser renovado y tiene que ser transformado. Por eso necesitamos leer la palabra, aprenderla, memorizarla, guardarla en nuestro corazón. Y ese es el punto 4. Si tú estás pasando por la escuela de la aflicción, lo que debes hacer es guardar tu corazón y tus pensamientos con la palabra de Dios. Y es porque definitivamente muchos pensamientos vienen a nuestra mente cuando estamos pasando por dificultades. Y es allí cuando más tenemos que guardar el corazón. ¿Y cómo vamos a guardar el corazón? ¿Cómo vamos a hacer para guardar nuestros pensamientos? Lo vamos a hacer a través de la palabra de Dios. Entonces, si vienen esos pensamientos negativos, tú vas a cambiar ese pensamiento negativo por un versículo bíblico. Tú lo vas a declarar. Tú vas a decir: Dios es bueno. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y tú empiezas a tomar lo que la palabra de Dios dice acerca del Señor y de los planes que el Señor tiene para ti. En este contexto, en el Salmo 119, en el versículo 69, dice: contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo mi corazón tus mandamientos. Y es porque en el contexto lo que estaba sucediendo es que David estaba siendo calumniado con mentiras, es decir, estaba recibiendo murmuración, estaba recibiendo palabras que no eran verdad, pero él había tomado la decisión de guardar su corazón. Él había priorizado en su corazón la palabra de Dios, es decir, que él, en lugar de poner atención a lo que estaban murmurando y a lo que le estaban calumniando, él tomó la palabra de Dios y guardó su corazón allí. Definitivamente la murmuración y la calumnia traen muchas cosas y mientras que dice la Biblia que mientras tus calumniadores se levanten contra ti, pues el Señor va a estar ahí contigo. Y si estás pasando por tribulación o por dolor, por murmuración, permite que el Señor te levante y tú guarda tu corazón y guarda tus pensamientos con la palabra de Dios. Y no importa lo que esté sucediendo alrededor, tú agárrate de la palabra del Señor y no permitas que nada ni nadie te mueva de ahí. No te salgas del propósito del Señor. No dejes que tus pensamientos humanos te dirijan, sino que la palabra de Dios sea quien dirija tu vida, sea quien guarde tu corazón y guarde tus pensamientos en Cristo Jesús. Hay un versículo que dice que nosotros debemos someter nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo.
cuánto necesitamos someter nuestros pensamientos a la voluntad de Dios, a la obediencia a Cristo. La palabra de Dios son los pensamientos de Dios, así que sométete a ella. Guarda tu corazón y guarda tus pensamientos. 5. También es necesario, si estás pasando por esa escuela de aflicción, que reconozcas que pasar por esta escuela te hace crecer y te hace aprender la palabra en el diario vivir. Es decir, tú vas a crecer y vas a aprender. Tú debes reconocer que estás en un proceso de lección, que el Señor te está enseñando, que el Señor te está moldeando y que el Señor te está llevando a un crecimiento, porque no quiere el Señor que te quedes bebé espiritual toda la vida o un joven toda la vida. Necesita llevarte a una madurez cristiana, y para eso la palabra de Dios es muy importante. La palabra es la única que nos va a llevar a madurar. No hay nada más, y definitivamente necesitamos tomar muy en serio esta escuela de aflicción agarrados de la palabra de Dios. Entonces, que tú puedas crecer, que no solamente pases el sufrimiento o el dolor porque sí, sino que realmente apruebes la lección y aprendas lo que el Señor quería enseñarte a través de ese tiempo que estás pasando o has pasado. Entonces, el versículo 70 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Definitivamente, Dios permite que a veces seamos humillados y quebrantados para que aprendamos la lección, para que aprendamos los estatutos del Señor. Y como le pasó al pueblo de Israel, no permitas que des 40 vueltas en el desierto. La voluntad de Dios no era todo ese tiempo dando vueltas en el desierto, sino que era un tiempo, solamente un tiempo. La aflicción no dura toda la vida. La aflicción es una etapa de la vida, es un tiempo de la vida, no es toda la vida. Así que si no aprendemos la lección, pues quizás el Señor nos pone a dar vuelta y otra vueltica hasta que aprendamos. Entonces, sé humilde y permite que esa palabra de Dios transforme tu vida, y que esa aflicción por la cual estás pasando, tú le digas: Señor, ¿qué me estás enseñando? Y que puedas ver en la palabra lo que el Señor está transformando en tu vida. Y también es muy importante, lo último que quiero decirles es que pon la palabra de Dios por encima del dolor, por encima de la situación que estés viviendo. En versículos 71 y 72 del Salmo 119, el salmista dijo: se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y sí, definitivamente el corazón de los soberbios, de la gente que hace maldad, de la gente que quizás se levanta para calumniarnos, para hablar mal de nosotros, se pueden levantar ellos y su lengua se puede levantar para hacer maldad. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es regocijarnos primero en la palabra de Dios, es decir, soltar todas esas cosas negativas y permitir que la palabra del Señor sea nuestra alegría, sea nuestro gozo, y ponerla por encima de todo dolor y toda aflicción. Mejor es la ley de tu boca, mejor es la palabra de Dios que millares de oro y plata. O sea que primero la palabra de Dios por encima de todo, por encima del oro, por encima de las cosas más valiosas está la palabra de Dios. El Señor quiere ayudarte en todo, el Señor quiere sustentarte en medio de la aflicción. El Señor es tu ayuda y tu libertador en medio de lo que tú estés pasando. El Señor escucha la oración del afligido, el Señor está ahí, pero el Señor ha puesto su palabra para que nos sustentemos a través de ella en medio de la aflicción. El Señor ha puesto su palabra para que no olvidemos que Él es bueno. El Señor ha puesto su palabra
para ordenar nuestros pasos y que no nos desviemos del camino. El Señor ha puesto su palabra para que guardemos nuestro corazón y nuestros pensamientos con ella, que no permitamos que nuestra mente y nuestro corazón se llene de cosas negativas y de cosas mundanas, sino que permitamos que esa palabra de Dios nos dé vida, nos transforme, nos sustente, nos fortalezca. Y esa palabra de Dios nos enseña y nos hace crecer a la estatura de Cristo. Si tú quieres dejar de ser un bebé espiritual, comienza a leer la Biblia y no solo a leerla, sino a estudiarla. Entra a un instituto bíblico, entra a un discipulado. Es muy importante que tú tomes clases de crecimiento espiritual, que tú salgas de tomar lechecita espiritual y que empieces a crecer. La palabra de Dios te va a hacer crecer, tus pensamientos van a ser transformados. La palabra del Señor te vas a llevar a otro nivel de vida, a otro nivel de fe. Tú vas a poder confiar en el Señor en todas las situaciones de tu vida. Y tan importante que es que no olvides que la palabra del Señor te va a ayudar a fortalecer tu corazón en medio de lo que estés viviendo. Recuerda, Dios es bueno y Él tiene atento su oído para levantarte. Él tiene atento su oído para descender y ayudarte. Pero mientras que la ayuda del Señor y el socorro del Señor viene, aférrate a la palabra del Señor. No te sueltes de la palabra del Señor. Declárala en tu vida. Agárrate de esas promesas y permítele a Él entonces, al Espíritu Santo, fortalecer tu ser interior en medio de lo que estés viviendo. Hoy quiero orar por ti y yo sé que esta palabra es muy importante, así que no la dejes de un lado. Tómala y toma acción para que tu vida sea transformada. Señor, en este momento yo quiero pedirte por cada oyente, por cada persona que está viendo este video, Señor, que sean fortalecidos, aquellos que están pasando por aflicción, por esa escuela de aflicción. Señor, ayúdalos, tómalos en tus brazos, Señor, y que ellos puedan hoy tomar responsabilidad en cuanto a tu palabra, que ellos puedan tomar su vida, Señor, poner su vida en la palabra de Dios para ser transformados, para ser dirigidos, para ser ordenados sus pasos, para ser enseñados, para ver su gloria, tu gloria, Señor, en sus vidas. Hoy yo declaro, Señor, que cada oyente y cada persona que está viendo, Señor, son bendecidos y que hoy toman la decisión, Señor, de buscar tu palabra, de leer tu palabra y de aprender de ella, de escudriñar las escrituras, meditar en ellas, Señor, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si este mensaje te ha bendecido, por favor escribe o llama al 703-477-6254. 703-477-6254. También, si no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a Life en el Camino Church. Nosotros nos reunimos los días domingos a las 10 de la mañana o los miércoles a las 7:30 de la noche en el 5840 Kirby Road, Clinton, Maryland. Así que 5840 Kirby Road, Clinton, Maryland. Allí te esperamos, estamos listos para orar por ti y para bendecir tu vida. Gracias hoy por haber atendido hoy a este programa y gracias por estar listos para recibir esa bendición de Dios. Dios les bendiga a todos.